Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar ¿Siguen teniendo atractivo los planes de pensiones? En la sesión de hoy vamos a contar con la presencia de Ignacio Jiménez, subdirector de Planificación Financiera de Anbank. Ignacio, ¿estás ahí? Bueno, Ignacio, le tenemos conectado, pero todavía Sí, tiene... sí, estoy. Ahí estás. Me ha costado un poquito darle al botón. Bueno, pues bienvenido, Ignacio, a la sesión de hoy. Muchas gracias. Ignacio es un experto en planificación financiera y también es un experto en fiscalidad, con lo cual pues, nos va a ayudar a resolver todas las dudas en relación con este producto, con los planes de pensiones, en los que, como sabéis, la fiscalidad es muy importante. Y os invito a que en el turno de preguntas no solamente planteéis vuestras dudas en relación con los planes de pensiones, sino que aprovechando que tenemos hoy a este grandísimo experto en fiscalidad, pues si tenéis alguna otra cuestión relacionada con la fiscalidad de las inversiones, pues seguro que Ignacio os la resuelve encantado de la vida. Y bueno, en cuanto al webinar, pues os explico un poquito la estructura que va a tener. Primero voy a hacer una presentación introductoria, porque el objetivo que perseguimos en los webinars educativos de MyInvestor es que sean siempre asequibles para todo el mundo, ¿no? Independientemente del grado de conocimiento que tengáis sobre el producto. Así que hacemos, en este caso, una presentación pues para explicar qué es eso, ¿no? De los planes de pensiones, en qué consiste ese producto, cuáles son las ventajas que ofrecen, sobre todo a nivel fiscal, y por qué pensamos que puede ser un producto interesante, ¿no? De cara al ahorro para la jubilación. Y después de esta presentación, en la que estaremos ya todos más o menos en la misma página, ¿no? Y tendremos más o menos un concepto, ¿no? Una idea de lo que son los planes, pues ya abriremos un turno de preguntas abierto a los asistentes para que podáis plantearnos todas vuestras dudas, ¿no? Que como os digo, hoy tenemos con nosotros a un experto en esta materia, a Ignacio Jiménez, y podéis aprovechar y plantearle todas las dudas que tengáis con respecto a planes de pensiones o con respecto a la fiscalidad de la inversión. Como siempre en nuestros webinars, las dudas las tenéis que plantear a través del chat, no podéis conectar ni el micro ni la cámara, pero si os van surgiendo a lo largo de la presentación, no pasa nada porque las vayáis dejando en el chat, que luego cuando abramos al final el turno de preguntas, pues las rescatamos del chat y ya las vamos leyendo en voz alta. Así que, bueno, pues si os parece, vamos comenzando con la presentación de hoy. Vale, pues el título que le hemos puesto a este webinar, el de ¿Siguen mereciendo la pena los planes de pensiones?, viene, como os podéis imaginar, porque la fiscalidad, que es uno de los aspectos más atractivos que tiene este producto, pues bueno, sigue siendo la misma, pero se ha ido reduciendo el límite de dinero que podemos invertir en planes, ¿no? Y entonces se ha cuestionado mucho el atractivo que tienen estos productos hoy por aquello de que cada vez vamos a poder invertir menos dinero, ¿no? La regulación nos ha puesto un máximo de dinero que podemos invertir al año. Pero bueno, vamos a ver primero qué son, en qué consisten y a partir de ahí ya nos forjamos nuestro propio criterio sobre si efectivamente son atractivos o no. Para ello, no solamente os vamos a decir qué es un plan de pensiones y qué pros y contras presentan, incluida la fiscalidad, sino que también vamos a ver otros aspectos que es interesante que tengáis en cuenta, como por ejemplo las comisiones que cobran los planes de pensiones, porque tienen el San Benito de que son productos caros, ¿no? O que son más caros que los fondos de inversión. Bueno, pues eso no es así. Y también, bueno, pues qué tipos de planes de pensiones hay, lo importante que es saber seleccionar el producto más adecuado. Y luego os voy a comentar también pues, qué oferta tenemos en MyInvestor, en caso de que estéis interesados en conocer un poquito pues, los productos que nosotros ofrecemos. Vale, pues en cuanto a la primera pregunta, en cuanto al tema principal, ¿qué es un plan de pensiones? Bueno, pues es ante todo un instrumento de inversión, es un producto que utilizamos para invertir, es un producto de inversión colectiva, varias personas, varios inversores se reúnen, juntan dinero e invierten en un producto que es el plan de pensiones, ¿no? Igual que lo hacen con un fondo de inversión. En este caso, el plan de pensiones tiene una característica muy importante, es la vocación a largo plazo, ¿vale? Son productos que a priori están pensados para el ahorro de cara a la jubilación. De modo que tenemos que invertir en ellos ya pensando en que este tiene que ser nuestro objetivo.
Entonces, ¿qué ventaja tienen? Pues que cuentan con un tratamiento fiscal muy atractivo, como veremos más adelante. Pero la gran desventaja con respecto a los fondos de inversión, sobre todo, es que tienen restricciones de liquidez. ¿A qué nos referimos con las restricciones de liquidez? Bueno, pues que no vamos a poder recuperar nuestro dinero, rescatar la inversión, hasta que no se produzca la jubilación o bien hasta que no se dé alguno de los casos de las situaciones que contempla la ley para poder recuperar nuestro dinero, que es incapacidad, fallecimiento, dependencia, enfermedad grave, desempleo, o bien que hayan pasado 10 años desde que hemos realizado nuestras aportaciones, ¿no? Siempre y cuando estas aportaciones se hayan producido a partir de enero de 2015. Y luego otra diferencia con respecto a los fondos de inversión es que en este caso los planes de pensiones están regulados supervisados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, no como los fondos de inversión que estarían un poco bajo el paraguas, bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿no? De la CNMV. También habéis podido hablar de los fondos de pensiones y puede que ahí tengáis un poquito de lío, ¿no? ¿Qué es eso qué es un plan de pensiones frente a un fondo de pensiones? ¿Son la misma cosa? ¿No son la misma cosa? Bueno, pues los fondos de pensiones son muy parecidos a los fondos de inversión, en el sentido de que no tienen personalidad jurídica y su único objetivo es actuar precisamente como un instrumento de inversión para los planes. Es decir, hay fondos de pensiones que dan servicio a un solo plan de pensiones, pero lo habitual es que varios planes canalicen lo habitual es que un fondo de pensiones canalice el ahorro de varios planes, ¿no? O sea, los planes de pensiones se adscriben, por así decir, a los fondos de pensiones, que son los verdaderos vehículos de inversión en los cuales se integran las aportaciones y recursos de los planes de pensiones, ¿no? O sea, el vehículo de inversión es el fondo de pensiones y es el plan de pensiones el que se adscribe al fondo de pensiones. Es decir, son conceptos muy similares, pero no son exactamente el mismo, ¿no? Tú inviertes en el plan y el plan se adscribe al fondo de pensiones. Bueno, esto es un tecnicismo, pero para que sabáis un poco, cuando leáis una cosa o leáis otra, tengáis más o menos ya el dato en la cabeza. Bien, ahora vamos a ver eso que hablábamos de la fiscalidad, esto que decimos que es tan importante de los planes de pensiones y que es su ventaja más llamativa. Bueno, pues lo primero, ¿cuánto dinero podemos invertir en planes de pensiones? Pues como máximo 1.500 euros al año. Ese es el máximo que nos permite la ley invertir en planes de pensiones, o bien hasta el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas, ¿no? La menor de las dos cifras. Eso sí, además de en planes de pensiones individuales, la ley contempla que también, además, podamos invertir en planes de empresa. En ese caso, nos deja invertir hasta 8.500 euros anuales. Es decir, entre ambos tipos de planes, los planes de pensiones individuales y los planes de pensiones de empresa, las aportaciones pueden llegar hasta un máximo de 10.000 euros anuales. Hasta 1.500 en un plan de pensiones individual, de los que vais a encontrar en un banco como nuestro, y hasta 8.500 en planes de empresa, que son los que vuestras empresas os ofrecen si es que vuestra empresa tiene un plan de pensiones de empresa, que no todas lo tienen. Entonces, ¿qué pasa con este dinero que estamos invirtiendo en planes? ¿Por qué decimos que hay una ventaja fiscal? Pues bien, hay una ventaja fiscal porque el dinero que tú inviertes en planes de pensiones te lo puedes deducir del IRPF. Es decir, no tributas por ese dinero que estás invirtiendo en planes de pensiones, sino que lo haces cuando rescates la inversión. Si tú ahora con 30 años, imagínate, estás invirtiendo 1.500 euros en un plan de pensiones, esos 1.500 euros que han salido de tu sueldo bruto no pagan impuestos hasta que rescates el plan de pensiones, cosa que igual no sucede hasta los 65 o hasta los 67 años, ¿no? Entonces, en ese caso, en ese momento, cuando recuperes la inversión más toda la rentabilidad que han generado esos 1.500 euros, ahí sí ya tributarás por ese dinero y lo harás pues a tu tipo marginal que tengas en ese momento, ¿no? Con lo cual, pues haces un aplazamiento de la tributación, ¿no? O sea, no es que Hacienda te perdone tributar por el dinero que estás invirtiendo, pero te permite aplazar esa tributación. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Si de todos modos vas a pagar impuestos, vas a pagar tu IRPF por ese dinero, ¿cuál es la ventaja? Pues tienes dos ventajas muy, muy importantes. La primera es que lo habitual es que rescates el plan de pensiones cuando te jubilas. Ya os hemos dicho que hay otra serie de situaciones especiales en las que también te está permitido rescatar el plan, ¿no? Como por ejemplo cuando ya han pasado 10 años
desde la última aportación, pero normalmente son productos pensados para la jubilación. ¿Y qué pasa? Que cuando te jubilas, como es lógico, tus ingresos pues, no son tan altos como cuando estás en plena actividad, ¿no? de tu vida profesional. Entonces, una vez te has jubilado y estás cobrando una pensión, a lo mejor lo más probable es que tus ingresos brutos anuales pues, sean más modestos, sean más reducidos. Y por tanto, tu tipo marginal, ese porcentaje que se lleva Hacienda de tus impuestos, pues probablemente sea más reducido. De modo que esos 1.500 euros anuales que vas sumando año tras año, y al final pues son 1.500 más 1.500 más 1.500, o sea, todo ese dinero que has estado invirtiendo en planes de pensiones, si hubieras tributado por él en su día, es decir, si no lo hubieras invertido en planes de pensiones, pues probablemente habría tributado a un tipo marginal más alto que al tipo marginal al que va a tributar cuando lo rescates, que va a ser cuando te has jubilado y normalmente pues ese tipo marginal es más bajo porque tus ingresos son más reducidos, ¿no? Con lo cual, esa diferencia entre el tipo marginal inicial y el tipo marginal final, cuando rescatas el plan, ya es una ventaja que te llevas. O sea, ya es un porcentaje de impuestos que no estás pagando. Pero es que además hay una segunda ventaja, si cabe más importante todavía que la anterior, que es el hecho en sí de aplazar el pago de impuestos. Aplazar el pago de impuestos siempre es positivo, da igual el producto que estemos utilizando, porque todo el tiempo que ese dinero esté en tu bolsillo y no en el de Hacienda, está trabajando para ti. Si de esos 1.500 euros Hacienda se lleva 500, imagínate, se lleva un 30 y pico por ciento de tu salario bruto, y entonces de los 1.500, 500 van para Hacienda, pues esos 500 euros, olvídate de ellos ya. O sea, cualquier rentabilidad que ofrezcan ya se la ofrecerán a Hacienda, no a ti. Pero si esos 500 euros están en tu bolsillo y tú no tienes que dárselos a Hacienda hasta que te jubiles, hasta que rescates la inversión en el plan y tengas que tributar por ella, imagínate incluso que el tipo marginal es el mismo, ¿no? Pues esos 500 euros todos los años que han estado en tu bolsillo y que han estado invertidos en un plan de pensiones, han estado generando rentabilidad para ti y no para Hacienda. De modo que en el momento... Sí. Clarisa, eso le llamamos nosotros, que es para nosotros es clave. Nosotros tenemos 3 o 4 cosas clave siempre, ¿no? Eso le llamamos diferir impuestos por un lado, pero no solamente en la parte impositiva. Nosotros lo que buscamos son vehículos de acumulación, que es lo que llamamos, es vehículos donde yo puedo poner dinero y que el dinero siga generando dinero sin tener que pagar impuestos. Y eso lo hace perfectamente un plan de pensiones. Esa es la verdad. Porque además, luego lo veremos en el turno de preguntas, si te parece, Ignacio, pero además es que no hay tantos productos financieros que nos permitan aplazar el pago de impuestos. O sea, los planes de pensiones son únicos en ese sentido. O sea, no hay tanta opción para aplazar la cita con Hacienda. Entonces, este hecho de que nos permiten aplazar el pago de impuestos es importantísimo, porque este dinero que no estamos pagando impuestos ahora, sino que lo pagaremos en un futuro, es un dinero que está trabajando para nosotros, se va a beneficiar de las ventajas del interés compuesto y nos ofrece, pues eso, una ventaja muy, muy importante, ¿no? Luego, además, por último, que sepáis también que podéis traspasar el dinero de un plan de pensiones a otro plan de pensiones sin tener que tributar por el camino, ¿vale? Esto es importante porque a lo mejor tenéis vuestro dinero ahora mismo en un plan de pensiones que no os convence, que a lo mejor vuestro banco os dijo que invirtierais en un plan de pensiones para poder reduciros el tipo de interés de la hipoteca y es un plan de pensiones que, bueno, que no os convence demasiado y a lo mejor pues ahora lo miráis y decís, ostras, este plan no bate al índice en ninguno de los años y además tiene unas comisiones muy altas, etcétera. Bueno, pues que sepáis que cuando queráis podéis traspasar vuestro dinero de ese plan a otro plan que os guste más, que os parezca que está mejor gestionado, que es más rentable y lo podéis hacer, ya os digo, sin tener que pagar impuestos por el camino por las posibles plusvalías que hayáis ido generando. Entonces, pros y contras, para decirlo de manera resumida. Pues entre los pros, ¿no? Entre las ventajas, tendríamos esta ventaja fiscal de la que estábamos hablando, que es que el partícipe del plan de pensiones puede deducirse hasta 1.500 euros de su declaración de la renta y además pueden traspasar de un plan a otro sin necesidad de tributar. Luego la profesionalidad, porque como decíamos al principio, cuando os explicábamos el concepto de plan de pensiones, son instrumentos de inversión colectiva porque es mucha gente que reúne su dinero para invertirlo en un producto que está gestionado por un profesional, está gestionado por una gestora experta, ¿no? Y entonces, pues si por ejemplo es un plan de pensiones centrado en bolsa española, pues va a estar gestionado por un experto en bolsa española. Si es un plan de pensiones de bolsa americana o de bolsa global, pues ya lo va a estar gestionando un experto, ¿no? en ese tipo de mercado. Con lo cual,
frente a la inversión directa, frente al hecho de, oye, pues me voy a comprar unas cuantas acciones y voy a dejar que se revaloricen hasta que me jubile, pues siempre tienes la profesionalidad de un vehículo de inversión colectiva con todo lo que eso supone, ¿no? La gestión profesional, la optimización de los costes, el acceso a según qué inversiones, que normalmente no es sencillo para el particular, etcétera. Y por otro lado, la seguridad. El patrimonio de los planes de pensiones está segregado del balance del banco. Esto es muy importante porque hay gente que todavía tiene dudas al respecto, tanto con los fondos de inversión como con los planes de pensiones. Nos preguntan si están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, nos preguntan si están cubiertos por el FOGAIN. Bueno, pues esto no es necesario ni con los fondos de inversión ni con los planes de pensiones, porque los activos en los que invierten, esas acciones que cotizan en bolsa, esos bonos, lo que sea, están custodiados por una entidad aparte, por una entidad depositaria cuyo único propósito es precisamente ese, ¿no? El custodiar los activos en los que invierte el producto. Con lo cual, aunque quebrase el banco que te ha vendido el plan de pensiones o aunque quebrase incluso la propia gestora del plan de pensiones, tus activos están seguros. Ahora bien, ¿cuáles son las desventajas, ¿no? ¿Cuáles son los contras que tienen los planes de pensiones, sobre todo en comparación con otros productos como los fondos de inversión, que es como el producto estrella, ¿no? El más habitual a la hora de invertir? Bueno, pues uno de los contras es la iliquidez. ¿Por qué? Porque tienen este handicap que os decía antes, de que no vas a poder recuperar el dinero hasta que te jubiles o como pronto, hasta que hayan pasado 10 años desde la primera aportación, a menos que se hayan dado alguna de las contingencias previstas en la ley que os decíamos antes, de enfermedad, desempleo, etcétera, etcétera. Aquí Ignacio, aquí presente, siempre Sí. comenta que lo que para la mayoría de la gente es un contra, para él es una ventaja, porque esta iliquidez, Sí, en el no. fondo, cuéntalo tú, Ignacio. Es así, ¿no? Porque al final, o sea, es una ventaja, es obligarnos a algo, ¿no? Es el ahorro a largo plazo, que es necesario, que es que, bueno, pues ya sabéis cómo está aquí, o sea, por decirlo de alguna forma, tenemos tres pilares. Uno es el primer pilar, que es el de la seguridad social, otro es toda la parte de ahorro a través de empresas, etcétera, ¿no? Todos los planes de pensiones de empleo y tal. Y luego un poco la parte de ahorro individual. Y dentro de la parte de ahorro individual, pues sí, tenemos todo el universo de fondos de inversión, de edad, pero lo único que es ilíquido y que tiene ciertas ventajas en el IRPF son los planes de pensiones. Y yo creo que la iliquidez, hombre, aunque es una contra, yo no diría que es una desventaja, porque es verdad que sí que es ponerlo como esas huchitas de cerdo que tenían y que no puedes sacar en las monedas, ¿no? Todo lo que vas echando no lo puedes sacar, tendrías que romperla esta, que en este caso es que se produzca la contingencia, pero eso en cierta manera es generarnos una disciplina de ahorro, ¿no? Impuesta un poco también por el sistema, pero que es bueno. Entonces, el ahorro a largo plazo yo creo que se tiene que hacer en este tipo de vehículos. Si yo lo tengo al final en un fondo de inversión y un día me sale una cosa o me quiero comprar un coche, pues es posible que deshaga el fondo de inversión y luego cuando llegue a mi jubilación y vea mi pensión, pues no tenga ese dinero y aquí pues necesariamente nos obligamos a ahorrar. Aunque ahora es verdad que abre una ventana y que se van a poder disponer a partir de los 10 años, como ya se hacía en territorio foral, ¿no? Con los PSPVs estos. Y bueno, ya eso de la iliquidez es un poco menos iliquidez, pero yo creo que la iliquidez no puede ser una contra, pero yo no lo veo siempre una desventaja. Es un buen mecanismo de mantener esa disciplina de ahorro hasta que llegue el momento en que seguro que lo voy a necesitar más, que es cuando yo cambie mi trabajo y mis rentas del trabajo por mi pensión, donde entendemos que la tasa de reposición, además, para llegar a partir de aquí a ciertos años, pues va a ser mayor de la que teníamos hasta ahora. Es decir, antes nos jubilábamos con una tasa de reposición muy alta, en tanto en cuanto pues sobre la media de las rentas de trabajo que yo estaba recibiendo, el diferencial con mi pensión no era muy grande, pero sí que puede llegar un momento en que ese diferencial entre las rentas que yo cobro por el trabajo y el diferencial con mi pensión sea realmente importante. Si yo tengo que mantener mi nivel de vida, porque además cada vez alargamos más nuestra vida, tenemos hijos más mayores, etcétera, etcétera, y sigo teniendo que asumir un nivel de vida relativamente alto, pues es posible que cuando comience a cobrar la pensión, esta pensión no es muy alta, como se puede producir, pues que ese plan de pensiones en el que está ahorrando me venga muy bien. Y como decía Clarisa, además, es bastante posible que además el tipo impositivo que yo voy a tener en ese momento, también porque el sistema de renta beneficia más o tiene más beneficios para personas con más edad que con menos edad, pues posiblemente mi tipo impositivo y mis impuestos a pagar sean menores. Eso quiere decir que habré generado ahorro con neutralidad fiscal, es decir, yo todo lo que voy generando con lo que se va ahorrando dentro del vehículo no tiene que pagar impuestos,
la magia del interés compuesto que le llamamos, llegar a ese momento, poder rescatar y tener que tributar menos. Es decir, es dejar una parte de mi renta de ahora con beneficio fiscal para el futuro. Y yo creo que eso es importante. Y que ahí la liquidez, pues en cierta manera, puede ayudar. Muy Puede bien. ayudar. Bueno, entonces, otro de los contras sería que la oferta es limitada, o por lo menos que es más limitada que la de los fondos de inversión. ¿Por qué? Pues porque la oferta disponible de planes de pensiones está integrada solamente por productos de gestoras nacionales, de gestoras españolas, mientras que en el universo de fondos de inversión pues podemos invertir tanto en fondos de gestoras españolas como en fondos de gestoras internacionales. Con lo cual, pues ahí, quieras que no, ya tienes un universo de fondos de inversión pues mucho más amplio que el de las gestoras españolas. Que sea más limitada que la de fondos de inversión no quiere decir que no sea muy completa. Hoy por hoy, en planes de pensiones encontraréis bueno, pues, todo tipo de productos, de gestoras grandes, de gestoras pequeñas, planes de pensiones indexados, planes de pensiones de gestión activa, o sea, hay de todo. Pero bueno, sí que es verdad, puestos a ser un poco más crítico, pues que la oferta es un poquito más limitada que la de fondos de inversión. Pero vamos, hay planes de pensiones de sobra, o sea, esa es la verdad, y más en los últimos años con los indexados que se han metido, o sea, que tienes un universo de fondos de inversión de 15.000, 20.000 fondos de inversión, ¿quién se los mira a todos? ¿No? Al final estás trabajando con una serie de ellos nada más. Con los planes de pensiones yo creo que sea más limitada, pero hay de sobra, hay de sobra. Bueno, y luego, uno de los sanbenitos con los que cuelgan siempre, con los que cargan siempre los planes de pensiones, es que son productos caros. Entonces, ¿son realmente productos caros? Pues por lo menos, tal y como están concebidos, desde un punto de vista jurídico, no tiene por qué ser así. De hecho, al revés, porque si nos fijamos en la comisión de gestión, que siempre es la más importante dentro de un producto financiero, ¿no? El porcentaje más alto de gastos se va a la gestora, ¿no? del producto. El máximo legal que permite la norma para que una gestora establezca esa comisión de gestión en el producto es más reducido en un plan de pensiones que en un fondo de inversión. De hecho, como podéis ver en la tabla, permite hasta un 1,5% anual si es un plan de pensiones de bolsa, y ya si no es de bolsa, es mixto, pues un 1,3%, o si es cero exposición a bolsa, un 0,85%. En cambio, en un fondo de inversión, la ley permite hasta un 2,25% de comisión anual. O sea que ya solamente por eso la ley es más restrictiva en cuanto a lo que nos puede cobrar la gestora con un plan de pensiones, ¿no? Que también tiene una limitación del 0,20 en cuanto a la comisión de depositaria. Y bueno, y luego pues engloba otros gastos también para que lo sepáis, que son los gastos corrientes, ¿no? Relacionados con los activos en los que invierte, y otros costes como la auditoría, brokeraje, las tasas administrativas y demás. Pero sobre todo quedaros con la idea de que la propia ley ya limita el máximo que nos puede cobrar el plan de pensiones. Entonces, ¿por qué tenían este San Benito, ¿no? de que eran tan caros? Bueno, pues porque durante muchos años algunas entidades financieras han comercializado productos pues, que a lo mejor no eran los mejores, ¿no? Han cogido ese máximo legal que permitía la ley en cuanto a comisión de gestión y lo apuraban al máximo sin que el producto pues, a lo mejor fuera muy bueno o estuviese gestionado de forma eficiente, ¿no? Realmente estuviese batiendo al índice y demás. ¿Por qué? Pues porque sabían que la gente iba a invertir en ese plan de pensiones, porque sus clientes pues invertían donde su asesor de la sucursal les decía que invirtieran, y entonces pues el asesor de la sucursal solía colocar el producto propio, ¿no? El producto de su propia gestora de planes de pensiones. Amén de lo que os comentaba en un principio, de que en muchos casos las hipotecas, pues el tipo de interés lo condicionaban a la contratación de algunos productos, de algunos seguros y también de planes de pensiones. Y claro, pues si el que quiere una hipoteca la quiere un poquito más barata, pues pasa por el aro de contratar un plan de pensiones que a lo mejor pues no es un plan de pensiones bueno, ¿no? No es un plan de pensiones rentable o con unas comisiones ajustadas. Entonces, esto ha propiciado que durante un tiempo los planes de pensiones pues no fueran vehículos verdaderamente eficientes y competitivos. Pero esto ha cambiado, porque ahora cada vez hay, o sea, ya existen algunas plataformas donde hay arquitectura abierta. ¿Qué es esto de arquitectura abierta? Bueno, pues plataformas donde puedes invertir en el plan de pensiones que tú quieras, no en el plan de pensiones de la gestora del banco, sino en el que a ti te dé la gana, como es el caso de MyInvestor, por ejemplo. Pues nosotros ponemos a disposición de los clientes planes de pensiones de todo tipo de gestoras, grandes, pequeñas, etcétera. Y así el cliente pues, puede elegir el plan de pensiones que quiera. Y claro, al haber competencia entre unos planes y otros,
pues cada vez ajustan más las comisiones, cada vez se esfuerzan más por ser rentables, cada vez intentan con más ahínco batir al índice, con lo cual, si antes no eran productos tan competitivos, pues ahora cada vez lo son más, e incluso el que lo desee pues también puede invertir en planes de pensiones indexados, que ahí ya sabes que lo que te vas a llevar es la rentabilidad que ofrezca el índice y ya está. Entonces, muy brevemente, porque tampoco quiero aburriros con una charla académica, pero para que tengáis una idea, hay diferentes tipos de planes de pensiones según un poco el criterio con el que los queramos clasificar, ¿no? Podríamos hablar en función de quién constituya, ¿no? De quién ponga en marcha ese plan de pensiones, pues tendríamos el plan de los planes del sistema de empleo, que son estos promovidos por una empresa, lo que os comentaba en un principio de que podéis invertir hasta 8.500 euros anuales. Los planes del sistema asociado, que en este caso el promotor es una asociación o es un sindicato, por ejemplo, y luego los planes del sistema individual, que son pues un poco los planes de pensiones en los que pensamos todos, ¿no? Los que nos venden los bancos y demás, que son los que invertís vosotros ya como particulares, ¿no? Luego, si los clasificamos en función de las obligaciones que estipula el plan, pues ahí los tenéis de aportación definida, que es aquellos en los que las aportaciones están predeterminadas, de prestación definida, que es cuando la cuantía de las prestaciones está predeterminada en términos absolutos o relativos, o los planes de pensiones mixtos, ¿no? Tampoco voy a entrar mucho en esta materia porque no os quiero aburrir, simplemente quiero que tengáis un poco una noción, ¿no? De los diferentes tipos de planes que existen. Si nos vamos ya a aquello en lo que está invirtiendo el plan de pensiones, según los activos, ¿no? En los que invierta, pues tendríamos planes de pensiones de renta fija, que son pues, los que invierten en bonos y títulos de renta fija y demás, ¿no? Planes de pensiones mixtos, que mezclan renta fija y bolsa, ¿no? Y renta variable. Planes de renta variable, que son aquellos que tienen más del 75% de la cartera invertida en acciones, ¿no? En bolsa. Y luego existen también los planes de pensiones garantizados, que ofrecen una revalorización asegurada a plazo fijo. Y por último, tendríamos otra forma de clasificar a los planes de pensiones, que es según la filosofía de gestión, ¿no? Y ahí tendríamos los planes de gestión activa y los planes de gestión pasiva. Los planes de gestión activa serían aquellos que intentan hacerlo mejor que el índice de referencia. Por ejemplo, un plan de pensiones de bolsa española querría obtener una rentabilidad superior a la que obtenga el IBEX 35, ¿no? Ese sería el objetivo que tendría el gestor de nuestro plan de pensiones. Hacerlo mejor, subir más que el IBEX 35. O si invierte en bolsa americana, pues hacerlo mejor que el S&P 500, por ejemplo. ¿Qué pasa? Pues que no es fácil. Batir al índice no es fácil ni para los planes de pensiones, ni para los fondos de inversión, ni para nadie, ¿no? Es algo bastante complicado. Con lo cual, aunque hay planes de gestión activa que lo hacen muy bien y que efectivamente consiguen batir al índice sistemáticamente, pues hay que ser cuidadosos a la hora de seleccionar el producto, porque muchos no lo consiguen. Esto que os decía al principio de que hay planes de pensiones que han estado comercializando los bancos aprovechando que tenían un mercado cautivo, ¿no? Que tenían unos clientes que casi se veían obligados a invertir en esos planes porque incluso desconocían que hubiera otros o que invertían en esos planes porque la hipoteca les salía así más barata, etcétera. Pues claro, son planes de pensiones normalmente de gestión activa y que no baten al índice. Y tienen una comisión de gestión alta, porque cuando son de gestión activa la comisión suele ser más alta, y sin embargo lo están haciendo peor. Pues a lo mejor están vinculados son planes de bolsa española y lo hacen peor que el IBEX. Con lo cual, si nuestro plan de pensiones es de gestión activa, pues siempre hay que chequear si efectivamente está consiguiendo ese objetivo, que es hacerlo mejor que el índice de referencia del mercado en el que invierten. Y si no, hay una segunda alternativa, que son los planes de gestión pasiva, que son aquellos que renuncian a batir al índice, porque efectivamente es muy complicado, y lo que hacen es imitar, reproducir el comportamiento de ese índice, ¿no? La evolución de ese índice. Pues volviendo al ejemplo de la bolsa española, un plan de pensiones indexado a la bolsa española, pues lo que haría es darnos la misma rentabilidad que el IBEX. Todo lo que suba el IBEX, sube el plan de pensiones. Todo lo que baje, claro, también bajaría el plan de pensiones. Y en esos casos, la figura de gestor es menos relevante porque, claro, no tiene que andar buscando la aguja en el pajar, sino que simplemente tiene que imitar la composición del índice, ¿no? Y, por tanto, las comisiones también serían más reducidas. O sea, que tendríamos esas dos grandes alternativas, gestión activa y gestión pasiva. Entonces, es muy importante seleccionar el plan de pensiones adecuado.
porque hay muchos planes de pensiones, muchos que lo hacen muy bien, hay planes de pensiones indexados. Como os digo, como producto en sí, las comisiones no tienen que ser más altas que las de los fondos de inversión, al contrario, la ley impone un límite más reducido para las comisiones de gestión. Y sí que es cierto que algunos inversores tienen prejuicios contra los planes de pensiones porque a lo mejor han tenido una mala experiencia, les han colocado un producto que no era bueno, pero eso no quiere decir que los productos no sean buenos, sino que lo que tenemos que hacer es escoger el producto idóneo y no conformarnos con el primer plan que nos recomienden, ¿no? Sino ser conscientes de que hay muchos productos y de que podemos aspirar a traspasar nuestro dinero del plan actual al plan que queramos, y hay planes muy, muy atractivos, ¿no? Entonces, ¿cómo seleccionar el mejor plan de pensiones? Bueno, pues primero tiene que ser un plan de pensiones que se adapte a tu horizonte temporal. No es lo mismo que te jubiles dentro de 5 años que dentro de 30. Piensa que cuanto más te acerques a la fecha de jubilación, menos riesgo deberías asumir, ¿no? Y cuando hablamos de riesgo, hablamos de exposición a bolsa. ¿Por qué? Porque la bolsa es el activo más eficiente, en el sentido de que es el más rentable, pero también es el que más altibajos experimenta. Con lo cual, si invertimos de cara al largo plazo, pues podemos tener una exposición muy alta a la bolsa, porque aunque experimente altibajos, la tendencia a largo plazo es alcista. Pero a medida que nos vayamos acercando al momento en el que queramos recuperar el dinero, pues sí que es necesario que esa exposición a la bolsa se vaya reduciendo. No vaya a ser que para cuando queramos recuperar la inversión, pues pille justo una corrección de la bolsa, que a lo mejor es una corrección puntual, pero ya nos está pillando en un momento en el que a lo mejor la bolsa está cayendo y justo en ese momento tenemos que recuperar el dinero. Con lo cual, cuanto más largo sea el horizonte temporal, más exposición a bolsa, y si el horizonte temporal es cortito, pues entonces más exposición a renta fija, ¿no? Que es la otra gran alternativa a la bolsa. Luego, ¿qué más podemos hacer para asegurarnos de que el producto es bueno? Pues analizar la evolución histórica, averiguar si en el pasado ha sido capaz de batir a su índice de referencia, de batir al resto de los planes de su categoría, tener en cuenta la consistencia en los resultados, ¿no? Esto no ofrece una garantía de éxito, porque las rentabilidades pasadas no justifican las rentabilidades futuras, pero bueno, es un botón de muestra de que ese producto, pues efectivamente, pues lo ha hecho bien en el pasado, pues por lo menos en una vocación, ¿no? Por parte de la gestora de verdaderamente batir al índice y demás. Otro dato importante, hay que leerse el documento de datos fundamentales para el partícipe, que es como el folleto resumido del plan de pensiones, para asegurarnos de que es el producto que queremos, ¿no? O sea, nunca hay que invertir en un producto financiero solo porque nos lo recomienden. Está fenomenal tener un asesor o tener a alguien de quien nos fiemos y que nos ayude a tomar la decisión. Pero aún así, es nuestro dinero. Nadie va a tomar la decisión sobre nuestro dinero con más interés que nosotros mismos en que ese dinero realmente crezca, con lo cual, aunque solamente sea leerse este documento de datos fundamentales, que es nada, muy, muy breve, y así os aseguráis de que conocéis la política de inversión del plan, los objetivos que persigue y que coinciden con los vuestros. Y por último, pues las comisiones, especialmente si se trata de un plan de pensiones indexado, que como os comentaba antes, en este caso las comisiones tienen que ser ya más reducidas que en el caso de un plan de pensiones de gestión activa. Y por último, me reservo la última diapo de la presentación para hablaros de los planes de pensiones que ofrecemos nosotros en MyInvestor, pues para que lo sepáis, por si estáis interesados. Tenemos más de 100 planes de pensiones a vuestra disposición. Como os decía, arquitectura abierta, ponemos a vuestra disposición planes de pensiones de todo tipo de gestoras nacionales, grandes, pequeñas, boutique, indexados, no indexados. O sea, podéis invertir en el plan de pensiones que queráis. No hay una plataforma ahora mismo en España con una oferta de producto tan amplia en cuanto a planes de pensiones como MyInvestor. Con lo cual, en ese sentido, tenéis toda la variedad posible en cuanto a planes de pensiones. Ojo, tenedlo en cuenta no solamente para invertir, si no habéis invertido este año, pues los días que os quedan hasta que termine diciembre, sino también para traspasar. Oye, igual ya tenéis dinero invertido en planes de pensiones y os dais cuenta de que el fondo, de que el plan de pensiones en el que habéis invertido en los últimos años, pues no es rentable. Y decís, ostras, pues yo quiero traspasar ese dinero que ya tengo invertido a un producto, a otro plan de pensiones que verdaderamente sí que sea atractivo. Pues también tened en cuenta que os ofrecemos una gama muy amplia para que podáis hacer este traspaso sin ningún tipo de problema, y además la ley prohíbe que se os aplique ningún tipo de comisión por traspaso, o sea que lo podéis cambiar sin problema. Y luego además, si inviertes 3.000 euros en planes de pensiones, de los planes de pensiones
propios que tenemos en MyInvestor, que tenemos 5 planes de pensiones, que esos sí que son nuestros, pues tenemos una promoción especial, que es que si inviertes 3.000, en el sentido de inviertes los 1.500 que permite la ley y traspasas otros 1.500, o bien directamente traspasas 3.000 euros de otro plan de pensiones a algunos de los planes que os voy a mencionar ahora, pues te remuneramos con una remuneración pues especialmente alta en vuestra cuenta remunerada, ¿no? Eso sí, ese traspaso pues se tiene que producir antes del 27 de diciembre. ¿Cuáles serían los planes que estarían acogidos a esta promoción? Bueno, pues el MyInvestor indexado del S&P 500, el indexado global, el MyInvestor cartera permanente, que sigue un poco esta filosofía de Harry Brown de cartera permanente, y luego el Finanbest eficiente renta fija mixta y el Finanbest eficiente bolsa global. Y con esto pues ya terminamos la presentación. Espero que os haya servido un poco pues, de introducción a la materia. Los que no tuvierais tan claro en qué consiste el producto, pues ya más o menos os hayáis hecho una idea. Y como veo que nos habéis ido dejando ya muchas preguntas, pues ya sin más dilación, abrimos el turno de preguntas y vamos empezando a leer vuestras dudas y a contestarlas con la ayuda de Ignacio, que nos va a ayudar un montón. Vale, pues la primera pregunta es una cuestión que hace una persona sobre el atractivo fiscal que tienen los planes. Y él dice, ¿no pensáis que los planes con la fiscalidad que tienen, en el sentido de que tienen que tributar como rentas del trabajo por la totalidad del capital, no son atractivos si los comparamos con los fondos de inversión? Bueno, primero contesto yo muy brevemente y luego, si quieres, Ignacio, ya rematas tú. Los planes de pensiones tributan por rentas del trabajo porque el dinero que estamos invirtiendo en planes de pensiones es un dinero que procede del trabajo. Si no lo hubiéramos invertido en planes de pensiones, tendría que tributar por rentas del trabajo y luego ya si eso lo invertiríamos en fondos de inversión. O sea que esa tributación por rentas del trabajo no te la quita nadie. Inviertas en lo que inviertas, ¿vale? O sea, tú imagínate que tienes 1.500 euros de tu salario bruto, no neto, bruto. Pues ese dinero tiene que tributar, tiene que pasar por Hacienda, no tienes otra opción, tiene que pasar por Hacienda. Entonces, puedes o invertirlo en planes de pensiones y que tribute cuando te jubiles, o que tribute hoy a tu tipo marginal de hoy, y ya después de haber tributado, si quieres, lo inviertes en fondos de inversión, o lo inviertes en acciones, o lo inviertes en lo que quieras. Con lo cual, esa tributación como renta del trabajo no te la va a quitar nadie, ¿vale? Eso sí, porque podréis estar pensando los que controléis un poquito más de fiscalidad, ¿vale? Pero la rentabilidad que obtenga mi plan de pensiones durante todos esos años en los que esté invertido, luego sí que va a tributar como renta del trabajo. O sea, es verdad que cuando tú inviertes en un fondo de inversión, las plusvalías que genere tu fondo de inversión no tributan como rentas del trabajo, sino que tributan como rentas del ahorro, mientras que las plusvalías que genera tu plan de pensiones sí tributan a tu tipo marginal como renta del trabajo, ¿no? Y esta renta del trabajo, pues puede ser, o sea, este tipo marginal como renta del trabajo puede ser más alto, no necesariamente, pero puede ser más alto que este tipo, este 19%, al que tributan los fondos de inversión, las plusvalías que generan los fondos, ¿no? Es verdad, eso es así. Pero si tú comparas esa pequeña desventaja con la ventaja que supone toda esa cantidad de años que ese dinero está en tu bolsillo y no en el de Hacienda, aún así te merece la pena, porque es un dinero que está trabajando para ti. Es verdad que cuando tengas que rendirle cuentas a Hacienda, tendrás que rendirle cuentas a Hacienda a un tipo que a lo mejor es superior al que le hubiera rendido si hubieras invertido en fondos de inversión. Pero es que en todo caso es un dinero que ha estado trabajando para ti. Si no hubiera estado trabajando para ti, es que directamente te hubiera rendido cero. Entonces, entre que te rinda cero y tú pagas tus impuestos de renta del trabajo hoy, a que te rinda una buena cantidad, imagínate, si inviertes en bolsa global, la rentabilidad de la bolsa global, estadísticamente hablando, de forma anualizada es de un 10%. Quitas comisiones, etcétera, se te puede quedar en un 8%. Pues a ritmos del 8% anual, tú imagínate el rendimiento que le puedes sacar a ese dinero que está en tu bolsillo y no en el de Hacienda. Oye, que luego cuando tengas que rendirle cuentas a Hacienda le tienes que pagar a golpe de tipo marginal y no a golpe de plusvalía de fondo, vale, pero ¿eso qué te has llevado? Quiero decir, pues qué bien que estás pagando impuestos porque has generado plusvalías. Si no, no los hubieras generado. Si no hubieras tenido que pagarle ese dinero a Hacienda,
y olvídate de él, ¿sabes? Ya, Ya está. yo el otro día que además a mi mujer justo le ponían, y mi mujer se dedica a otra cosa, es científica, o sea, de esto no, y le ponían un tipo de plan de empresa, ¿no? De compromisos por pensiones y todo esto es un seguro, pero que al final funciona prácticamente igual que un plan de pensiones, ¿no? Entonces, para explicárselo, decía, mira, de cada 100 que tú ganas, a partir nosotros siempre trabajamos con marginales, ¿eh? Porque hablas de 19 en la parte del ahorro, pero yo siempre veo 19, 28, es verdad que el 28 es a partir de 300.000 euros, pero a mí me gusta trabajar con marginales, ¿no? Entonces yo digo, bueno, imagínate que estás en el margen. Si tú tienes 100, estás, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, digo, pues igual solamente puedes invertir 55. Lo bueno que tienes es que en un plan de pensiones de este tipo, si tú tienes 100, que es lo que ganas, lo que supuestamente tienen que pagar por tu salario, lo bueno que tienes es que puedes poner los 100 en el plan de pensiones. Es que esa es la gran diferencia. O sea, empezar con 100 o con 55. En el fondo de inversión podrás poner 55, pero no puedes poner 100 porque los otros 45 ya se los ha llevado Hacienda. Es que eso es clave, es que eso es fundamental. Entonces, yo estoy poniendo dinero que a mí no me cuesta impuestos y con ese dinero estoy ganando dinero por la rentabilidad que me van a dar y además estoy en un vehículo de neutralidad fiscal. Voy a pagar al cero. Y dices, bueno, los fondos de inversión también son neutrales, sí, pagan el 1%, pero es como si pagaran el 0%. Esa es la verdad. Cuando yo vaya a rescatar, primero, habré sido capaz de poner más porque me ha costado menos, me ha costado 45% menos, ¿no? En cierta manera. Y voy a intentar llenar toda esa parte. Cuando vaya a rescatarlo, tendré que tributar. ¿A qué tipo? Pues al tipo que me corresponda. Pero por regla general vas a estar alejado de ese 45%. Por regla general. Hay casos en los que no. Hay casos en los que, oye, es que tengo 10 casas en alquiler y es que mi renta de alquileres pues ya estoy en el marginal y por lo tanto no puedes, pero por regla general en el 95% de los casos tu tipo impositivo en el momento en que te jubiles y además vas a ser capaz de ir manejando cómo vas rescatando el plan de pensiones, etcétera, va a ser más bajo. Por lo tanto, has conseguido ese doble ahorro. Has sido capaz de poner más dinero o con menos coste fiscal en la entrada, por decirlo de alguna forma, has conseguido ahorrar en neutralidad fiscal y has rescatado un tipo impositivo más bajo. O sea, funciona en todo. En los fondos de inversión, a nosotros nos encantan los fondos de inversión. ¿Cómo no nos van a encantar si somos una entidad de banca privada? O sea, bueno, nosotros somos una entidad de banca privada y MyInvestor es una entidad de banca y sobre todo que trabaja con ese tipo de activos, ¿no? Entonces, A nosotros también nos el encantan fondo los de fondos de inversión... inversión, ¿eh? Exacto, Tenemos es una así. plataforma de arquitectura abierta con fondos de inversión, con Y vas 1.000 vas a tener que tenerlo, sí o sí, pero tienes que pensar que en el fondo de inversión, cuando vayas a rescatar, primero el dinero que te ha entrado ya te va con ese pago de impuestos previo que has tenido que hacer Hacienda, es decir, ya no estamos con los 100, sino con los 55, y luego cuando vayas a rescatar, por la rentabilidad que has tenido el fondo de inversión, pues tendrás que pagar ese 19-28%, nos acordemos. Entonces, si lo piensas, es posible que en el momento del rescate de un plan de pensiones, en el momento de la jubilación, estés más cerca de ese 19-28 en un momento determinado que de aquellos 45. Por lo tanto, tiene sentido aportar a planes de pensiones. Ahora hablamos de más cosas, ¿no? Pero es que luego, cuando tú tenías una aportación, que llegaron a ser las aportaciones de hasta 24.000 euros en un momento determinado, pues igual meter 24.000 euros en un plan de pensiones, pues oye, podía tener más o menos sentido, ¿no? Es verdad que entonces podía rescatar con la reducción del 40%. Pero ahora que son 1.500 euros, yo es que lo que digo no es un must, es que tienes que hacerlo. O sea, eso es prácticamente obligatorio. Tenemos tan poquitas ventajas fiscales en nuestro IRPF que siendo esta una de las ventajas fiscales por excelencia, es que los 1.500 de aportación a un plan individual lo tienes que hacer. Y si tienes la suerte de tener un plan de empleo y te hace aportaciones el empleador, yo creo que otra de las cosas que tienes que hacer es intentar agotar también la parte de aportación que puedes hacer tú propia. O sea, a mí me parece que eso es bastante importante. Recordemos un poco lo que decía Ignacio antes, que el sistema de pensiones en España se encuentra en una situación muy, muy delicada por muchas razones. No solamente por una cuestión económica, de que la hucha de las pensiones esté vacía, sino también por una cuestión demográfica. España tiene una población cada vez más envejecida. Según algunas previsiones, creo que es en el año 2030 o 2050, vamos a ser el segundo país más envejecido del mundo, por detrás de Japón. Entonces, claro, con una pirámide demográfica completamente invertida, ¿quién va a pagar las pensiones en el futuro? Es que va a estar muy complicado, ¿no? Entonces, se hace más acuciante que nunca la necesidad de asegurarnos de que el día de mañana, cuando nos retiremos, pues tengamos una renta digna para vivir o para tener al menos el nivel de vida, la calidad de vida que nosotros queremos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, el producto plan de pensiones, pues fiscalmente hablando, es muy atractivo
y desde un punto de vista financiero, pues es tan atractivo como cualquier fondo de inversión, porque al final va a invertir en lo mismo que un fondo y lo va a hacer tan bien o tan mal como lo haga el fondo en función del mercado que hayas elegido o incluso la gestora que hayas elegido, que muchas gestoras españolas gestionan tanto fondos de inversión como planes de pensiones, con lo cual, pues si te gusta el estilo de esa gestora, pues ya sabes que lo bien que lo hace con los fondos lo va a hacer con los planes. Y luego, por supuesto que no son productos contrapuestos los fondos de inversión y los planes, porque desde el momento en que planes de pensiones solo puedes invertir 1.500 euros al año, pues más te vale complementar esa inversión con otro producto, porque es que si no, no... Son complementarios, Entonces son clarísimamente. perfectamente complementarios y puedes hacer tu inversión de hasta 1.500. Si efectivamente tienes la posibilidad de invertir en un plan de empleo de empresa, mejor que mejor, pero si no, pues puedes invertir esos 1.500 y complementar con fondos de inversión, que también son productos muy interesantes. Y bueno, y es verdad que son más líquidos, que también tiene su intríngulis, como decía Ignacio, pero bueno. Nos preguntan también por los planes de pensiones de autónomos, que de momento en MyInvestor no comercializamos productos en ese sentido y nos dicen que bueno, a ver cuándo los lanzamos. Tomamos nota a esta sugerencia y como nuestra vocación siempre es tener la gama de producto más amplia posible, pues trabajaremos en ello. Me imagino que de aquí a unos años estaremos viendo todo este tipo de productos, porque además cada vez están siendo más demandados. A nosotros nos ocurre, ¿no? Clientes nuestros y tal, que efectivamente pues, están buscando su plan sectorial para poder hacer las aportaciones, porque sabéis que ahí te puedes ir, además del tuyo individual, que son 1.500, ahí puedes hacer 4.250 adicionales. Es una cosa que están haciendo ahora, esto ha cambiado hace 2 años. Todavía se están adaptando gestoras, entidades financieras, etcétera, etcétera, pero es una cosa que irá llegando poco a poco. Sí. Luego, otra persona nos plantea su caso particular, Ignacio, atento, porque esta sí que nos tienes que ayudar tú, que es un caso muy, muy especial. Mira, él dice, en el IRPF de 2022 invertí 1.000 euros en un plan de pensiones para mi mujer, además de otros 1.500 euros en mi propio plan de pensiones. Hacienda estimó mi inversión con la desgravación correspondiente, pero no desgravé nada por la de mi mujer. Hicimos declaración conjunta y mi mujer solo tiene ingresos de rentas de capital y de alquiler de un inmueble. La pregunta es, ¿por qué Hacienda no me permitió desgravar por el capital invertido en el plan de pensiones de mi mujer? Bueno, a ver, habría que verlo, pero es verdad que la redacción normativa de la aportación al plan de pensiones del cónyuge que obtiene rentas inferiores a 8.000 euros es muy escueta. Es simplemente que se podrán aportar 1.000 euros adicionales cuando el cónyuge no obtiene rentas de más de 8.000 euros. Punto. O sea, es que no dice muchísimo más. Que sea declaración conjunta o no, que yo recuerde, y algo hemos mirado de esto, yo no recuerdo ninguna consulta de tributos. O sea, ya te digo, normativamente yo no le veo limitación, ¿no? Por la parte de la declaración conjunta. Podría ser que algo existiera, ¿no? Yo no lo he visto. No lo he visto nunca y es verdad que son cosas con las que sí que nos encontramos. Y con respecto a consultas de tributos, tampoco me suena que hagan una interpretación y que digan, bueno, es que se podría entender que la mujer sí que tiene rentas de más de 8.000 para hacer la declaración. Yo eso no lo he visto. Por lo tanto, tendríamos que ver el caso de por qué no le han dejado, porque podría haber otras causas, no solamente por la parte de la declaración conjunta, pero en principio, si el otro cónyuge ha obtenido rentas inferiores a 8.000 euros, eso es perfectamente demostrable, pues los 1.000 euros adicionales que se pueden aportar al cónyuge que no tiene rentas o que tiene rentas por debajo de los 8.000, pues no tendría que tener conflicto, pero habría que verlo. Ahí, bueno, si queréis mandarnos más ahí tenéis información, la lo podemos pista de echar los un ojo. 8.000 anuales, que podría ser un poquito el key de la cuestión. Otra persona comenta, tengo una discapacidad mayor del 65%, por lo que puedo aportar más de 1.500 al año. Pero claro, también tengo ventajas fiscales por dicha discapacidad en la renta. ¿A partir de qué cantidad de ingresos anuales me interesa más fiscalmente aportar a planes? Bueno, yo creo, a ver, es que en el caso de las personas con discapacidad, ¿no? Y, es verdad que ahí hay un tipo de planes especiales, ya se pueden aportar hasta 24.500 euros, me parece que es, y algunos de los familiares pueden aportar hasta 10.000, etcétera, etcétera. Es decir, ahí se incrementa sustantivamente la parte de las aportaciones. Nosotros lo vemos mucho, es verdad que aquí nos metemos en otra dinámica, ¿eh? Aquí lo vemos mucho dependiendo de cómo nos encontremos y el mundo de las discapacidades, etcétera, lo vemos mucho más como un vehículo de ahorro regulado que como una problemática puramente fiscal, porque es verdad que si yo al final, yo mismo tengo que tener un plan de pensiones
estas características. Yo mismo igual no me merece la pena hacerme aportaciones a mí mismo porque apenas pago impuestos, pero igual a algún familiar mío sí que le conviene que tenga este tipo de plan para poder hacerme aportaciones y que se las desgraven ellos. O sea, no solamente tengo que mirar mi IRPF, por decirlo de alguna forma, sino que podría interesar a alguno de mis familiares. Esto lo vemos, nosotros aquí siempre tenemos esa disyuntiva, ¿no? O sea, plan de ahorros, o ya sabéis que también se podría hacer otro tipo de vehículos para personas con discapacidad, etcétera. Y bueno, pues aquí nos encontramos con auténticas, a veces, complejidades, ¿no? Donde además hay unas preocupaciones por parte del resto de familiares, etcétera. Y aquí lo importante es, aquí sí que es lo importante es garantizar un buen patrimonio a futuro. Eso es lo más importante de todo, más que la parte de la fiscalidad. Y por eso se hacen este tipo de vehículos que sirven perfectamente y se le dan ciertos beneficios a los otros aportantes. También a ti como discapacidad, pero a los otros aportantes, ¿vale? Y eso es lo que nosotros vemos más en este tipo de casos. Muy bien. También preguntan cómo se puede saber el TER de un plan de pensiones. El TER es una ratio que mide el conjunto de los gastos, de las comisiones que tiene un producto financiero, ¿no? Pues igual que sucede con los fondos de inversión, los planes de pensiones también tienen un folleto y tienen una versión resumida de ese folleto. En el caso de los planes de pensiones, se llama Documento de Datos Fundamentales para el Partícipe, ¿no? El DDFP. Bueno, pues en este documento de datos fundamentales para el partícipe encontraréis las comisiones del plan. Y si no, pues en el propio folleto del plan. Y si no, preguntadle a la entidad comercializadora o consultad la ficha del plan en la gestora de planes. Pero vamos, que siempre tiene que haber documentación oficial sobre el plan en la que vengan establecidas las comisiones para que el partícipe lo sepa antes de invertir. Otra pregunta, Ignacio, esta es sobre el rescate de los planes de pensiones de las aportaciones realizadas antes del 31 de diciembre de 2006. Dice, las que tienen un descuento del 40%. Tengo entendido que se pueden desgravar de forma fraccionada y en 3 veces, el año que te jubilas y los 2 años siguientes. ¿Esto es así o estoy mal informado? No, está mal informado en este caso. No, no es así. Vamos a ver, aquí estamos en el régimen transitorio del régimen transitorio, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, en el año 2007 se cambia la normativa y entonces se dice, oye, los planes de pensiones tienen un atractivo tremendo, porque además de que puedes hacer aportaciones, os lo he dicho antes, hasta 24.000 y pico euros, me parece, en los últimos años antes de la jubilación, luego tú los podías rescatar todos en forma de capital y tenías una reducción del 40%. ¿Por qué? Porque se supone que así rompías la progresividad en impuesto, ¿no? Bueno, en un momento determinado se dieron cuenta de que ahí se estaba produciendo una especie de abuso, entonces se cambia. Se dice, oye, pues mira, a partir del año, o sea, los rescates en forma de capital nunca se acaban con los regímenes favorables, nunca se acaba, igual que con la deducción por inversión en vivienda, nunca se acaba de golpe, ¿no? Lo que se hace es que se pone un régimen transitorio y se le deja morir solo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en el año 2006 se cambia esto. En el año 2007 y se dice, oye, pues a partir de ahora solamente podrás aplicar la reducción por rescate en forma de capital por las aportaciones anteriores al año 2006. Eso sigue en transitoria y en un momento determinado, que fue en el año 2015, me parece, se vuelve a cambiar y se dice, oye, y esto solamente lo podrás rescatar en ciertos años, te dan un periodo de tiempo para poder solicitarlo y luego lo que te dicen es, y en cualquier caso, siempre y cuando todavía quedan, en el ejercicio de la jubilación, o en el ejercicio en que se produzca la contingencia y en los dos siguientes, ¿vale? Entonces, lo que quiere decir es que cuando tú tienes un rescate de un plan de pensiones y lo vas a rescatar en forma de capital, para poder aplicar la reducción del 40%, tienes que indicarlo en el ejercicio en que te jubilas y en los dos siguientes. ¿Cuántas veces? Una. Aquí Dirección General de Tributos ha dicho, oye, tú puedes acogerte todos tus planes de pensiones en un único ejercicio, rescatarlos todos juntos y aplicarte por eso la reducción del 40% por todas las aportaciones anteriores al año 2006. Lo que pasa es que ahora ha habido aquí un cambio no normativo, un cambio en el criterio de tributos, ¿vale? Por una resolución del TEAR o del TEAR, me parece, ¿no? Donde está bastante bien argumentado y entonces al final te viene a decir, oye, si tú tienes varios planes de pensiones, has tenido históricamente varios planes de pensiones, podrías hacer ese rescate de estos planes de pensiones en dos ejercicios diferentes, en cualquier caso nunca más allá del ejercicio en que te jubilas y en los dos siguientes. Podrías hacer varios rescates de uno, por ejemplo, en el año en que te jubilas y de otro en el año siguiente y aplicar la reducción del 40%. Cuando antes Tributos te decía, oye, tendrás que rescatar todos los planes en un ejercicio. Es decir, no puedes ir rescatando en forma de capital de forma progresiva en 3 ejercicios. Tienes que rescatar todo en un ejercicio.
Si tienes un único plan, en un ejercicio. Y si históricamente has tenido más de un plan, podrías rescatarlo, pues como mucho en 2 o 3 ejercicios, pero tienes que tener más de un plan originariamente, porque aquella resolución se refiere a un plan que viene del mundo de empleo, me han hecho un plan de empleo y lo tengo y me han hecho aportaciones anteriores al año 2006 y tengo un plan individual. Lo que no puedo hacer es tener un plan, por ejemplo, un único plan individual con varias aportaciones anteriores al año 2006 y segregarlo en 2 planes para rescatarlo en 2 ejercicios diferentes, porque ahí ya nos estamos metiendo en un fraude de ley, ¿vale? Entonces, el ejercicio en que me jubilo, los 2 siguientes y un rescate, por decirlo de alguna forma, si solamente tengo un plan, si tuviera 2 planes históricos, pues 2 rescates en 2 ejercicios, pero voy a tener que hacer un rescate en forma de capital en un ejercicio, otro rescate en forma de capital en otro ejercicio, pero por regla general, si solamente tengo un plan, en un único ejercicio, ¿vale? Eso debería ser así. Muy bien. Otra persona plantea, tengo un plan de pensiones indexado al S&P 500 y también un fondo de inversión indexado al S&P 500. Sin embargo, el interés que obtengo, bueno, en este caso sería más preciso hablar de rentabilidad antes que de interés. La rentabilidad que obtengo con el plan de pensiones es menor que la que obtengo con el fondo de inversión. ¿A qué se debería esto? Bueno, pues como ambos están indexados, ambos reproducen la rentabilidad del índice, ¿no? En este caso del S&P 500, si la inversión se ha producido el mismo día, porque esa es otra, si se has invertido en uno más tarde que en el otro, pues obviamente la rentabilidad va a ser distinta, ¿no? Pero ceteris paribus, o sea, si estás invirtiendo en la misma fecha en ambos productos al mismo tiempo y ambos están referenciados al índice, hay 2 posibles vías de desviación. La más obvia son las comisiones, los gastos. Entonces, consulta cuáles son las comisiones que te cobra uno y otro producto. Ojo, esto no quiere decir que el plan de pensiones tenga una comisión muy alta. A lo mejor es un plan de pensiones indexado con una comisión más o menos competitiva. La cosa está en que los fondos de inversión, como os decía antes, la oferta de fondos de inversión es más amplia que la de planes de pensiones porque ahí intervienen ya todas las gestoras, los miles, los cientos de gestoras extranjeras que hay en el mundo, ¿no? de fondos de inversión. Entonces, hay algunas que ofrecen fondos de inversión indexados con unas comisiones de gestión ínfimas, o sea, tan bajas que es ridículo lo bajas que son, ¿no? O sea, tú inviertes en un fondo de Vanguard vinculado al S&P 500 y es que a lo mejor pagas una comisión del 0,10. O sea, una cosa que, por cierto, lo comercialicemos también en MyInvestor. Entonces, claro, frente ese 0,10 frente a un, no lo sé, imagínate, un 0,7 que te cobre un plan de pensiones indexado, eso no quiere decir que el 0,7 sea muy alto. Lo que pasa es que los fondos de inversión pueden llegar a ser extraordinariamente competitivos con respecto al plan de pensiones. Lo que pasa es que, bueno, el plan de pensiones, en este caso, de los fondos indexados, el plan de pensiones pues te está ofreciendo unas ventajas fiscales. Entonces, en todo caso, yo a esta persona que nos ha hecho la consulta le diría, oye, mírate las comisiones de uno y otro producto y a lo mejor, oye, ese plan de pensiones indexado sí que es competitivo. Lo que pasa es que nunca va a poder ser tan competitivo como Vanguard, que es la principal gestora de fondos del planeta y la líder en gestión indexada, que tiene unas comisiones de gestión que son imbatibles. O sea, es que eso no te lo puede poner, porque mueve volúmenes muy amplios y entonces puede ofrecer unas comisiones muy reducidas. Otra persona pregunta, ¿cómo funciona el traspaso de un plan de pensiones de uno a otro? Si es igual que el de los fondos de inversión. Pues efectivamente es lo mismo que en un fondo de inversión. O sea, hablamos de traspaso, pero en realidad, ¿qué es un traspaso? Un traspaso es una venta y una compra. O sea, cuando se produce un traspaso de dinero de un fondo a otro o de un plan de pensiones a otro plan de pensiones, lo que está sucediendo en realidad es que estamos vendiendo desde el plan de pensiones de origen y comprando el plan de pensiones final. Pero lo estamos llamando traspaso porque Hacienda, aunque estamos vendiendo el primero, no nos llega a pedir cuentas por las posibles ganancias que hayamos experimentado, ¿no? O sea, en realidad es una venta y una compra, pero Hacienda mira para otro lado y hace como si el dinero hubiera desaparecido de un sitio y hubiera aparecido directamente en el otro. Pero claro, eso no es así. Lo que tienes que hacer es vender del producto A y comprar el producto B, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque hay unos tiempos, hay un breve lapso de tiempo que estás fuera de mercado y todo eso hay que tenerlo en cuenta. También es cierto que en el producto plan de pensiones, que son a tan larguísimo plazo, los 2 o 3 días que puedas estar fuera de mercado por un traspaso, es que te tiene que dar igual, porque es que estamos hablando de un producto cuyo horizonte son años y años, con lo cual por un par de días pues tampoco debería importar. Otra persona nos comenta que está jubilada ya
y tiene un plan de pensiones vinculado al S&P 500 y quiere pasarlo a un plan más conservador y rescatarlo parcialmente. Nos dice que qué plan le recomendamos, que no podemos hacer recomendaciones de inversión, ya lo siento. Te podemos recomendar que efectivamente sea más conservador porque si ya estás jubilado, haces muy bien en buscar un producto con menos riesgo, ¿no? Con más renta fija y menos bolsa. Y luego pregunta, ¿cómo debería rescatar un 10% del plan anualmente? Bueno, a ver, yo siempre, yo para el tema de rescates, bueno, y para el resto de cosas, hay una cosa que os comentaba antes, que hay que mirarse mucha documentación del plan. Yo siempre digo, oye, hay que mirar el reglamento, el reglamento del plan, ¿no? O sea, las especificaciones del plan. ¿Cómo se puede rescatar? Bueno, a ver, el 90% de los planes, por no decir casi todos los planes, pues vas a tener rescate en forma de capital, rescate en forma de renta y rescate en forma mixta. Es decir, yo puedo hacer rescates en forma de capital y rescates en forma de renta. Vamos a ver, si yo quiero una renta de un 10%, eso quiere decir que tendría que rescatar de un 10% anual durante 10 años. O sea, es así de fácil. Eso lo podría hacer yo diciendo, oiga, quiero una renta durante 10 años de esta forma, si el plan me lo permite hacer. Entonces ahí tendría una especie de renta financiera donde ellos al final establecerían cuáles son los rescates que me tendrían que hacer, que podrían ser mensuales, podrían ser semestrales, podrían ser anuales, etcétera. O decir, oye, ¿cuánto tengo en el plan? ¿Tengo 100? Pues lo que hago es que voy a rescatar en forma de capital ahora, pidiendo un rescate en forma de capital de 10 y me cojo ese rescate y punto. O sea, nosotros ahí siempre decimos, primero, mírate las especificaciones de plan, que merece la pena saber cuáles son las posibilidades que tienes. No vaya a ser que te diga, oye, este plan solamente se puede rescatar en forma de renta, en forma de capital, en forma de... Por regla general no vas a tener problema. Y luego hablar con la gestora del plan de pensiones, es decir, oiga, ¿cómo puedo rescatar el plan? Quiero rescatar este 10% y que sean ellos un poco en ese diálogo con ellos. ¿Por qué no haces un rescate en forma de capital de un 10% del plan que tienes y el año que viene vuelves a hacer otro? O hacemos una renta a 10 años, por ejemplo, para rescatar la totalidad del plan. Punto. O sea, normalmente van a ir en una de esas líneas. Otra pregunta que nos hacen es si en MyInvestor tenemos algún plan de pensiones garantizado. Pues yo diría que no. De todos modos, os he puesto aquí en el chat para que lo consultéis vosotros mismos el link que lleva a la parte de planes de pensiones de nuestra web, para que ahí tenemos un buscador de planes de pensiones y ahí pues podéis buscar si el producto que os interesa pues forma parte de nuestra oferta o no. Pero me atrevería a decir que no, porque en general nosotros no comercializamos, por ejemplo, fondos de inversión garantizados no comercializamos y lo hacemos a propósito, además, porque van en contra de nuestra filosofía. Nosotros consideramos que los fondos de inversión garantizados son fondos que el hecho de estar garantizados es a un coste que en realidad está perjudicando al partícipe, está perjudicando al inversor final, ¿no? Porque para que un fondo pueda garantizar el capital invertido, tiene toda una estructura de costes asociada para poder proteger ese capital que no sale a cuenta. O sea, al final, la rentabilidad que vas a obtener con ese producto es ínfima y casi te hubiera merecido más la pena meter ese dinero debajo del colchón o por lo menos, desde luego, en una cuenta remunerada, ¿no? Son estructuras tremendamente complejas. Yo soy incapaz de explicarlas, esa es la verdad, porque al final Bueno, lo que haces es que te los coges... fondos de inversión de renta variable están condicionados a que una cesta de valores suba no sé qué, pero si sube más... Y luego estás haciendo una inversión muy importante en un activo de renta fija, cuando es un producto muchísimo más complejo, que es una especie de cupón cero, ¿no? Donde ese es tu garantizado, por decirlo, y con lo otro que te queda, es decir, si tú inviertes 100, te compran una cosa con 95 que paga 100 en un momento determinado. Y con los otros 5 te empiezan a hacer una serie de operaciones, a cobrarte una serie de comisiones que a mí me destrozan la cabeza, esa es la verdad, porque empiezan a operar con futuros, con derivados, con tal cosa que es que tú no conoces. Si es que son operaciones muy, muy, muy complejas. Pero eso no quiere decir, oye, que no se pueda hacer. Pero es verdad. No, claro, ahí están. Y otras entidades los comercializan. Y de hecho, yo en la presentación que os he hecho, os he indicado que existen como tipo de producto, porque existen y también tenéis que saberlo. Y aquellos que estéis interesados, pues por supuesto, sois súper libres de escoger el producto que deseéis. Ahora bien, si nos preguntáis si los comercializamos nosotros, pues no, nosotros no los comercializamos porque consideramos que no son buenos para los inversores. Consideramos que son productos poco transparentes, productos muy caros, en el sentido de que tienen unas comisiones desmesuradamente altas y que son productos poco rentables. Entonces, si son caros, son poco rentables y no son transparentes, pues no nos parece bien comercializarlos, ¿no? Esto es al menos la política que seguimos con fondos de inversión. Y vamos, juraría que con planes de pensiones mucho me extrañaría que comercialicemos algún producto de esas características. Pero bueno, también tenéis que tener en cuenta y a medida que vayáis incrementando vuestra educación y vuestra cultura financiera,
pues más cuenta os daréis de que cuando uno invierte tiene que correr un riesgo. O sea, esto de invertir y no estar dispuesto a perder ni un solo euro de nuestra inversión en ningún momento de la vida de nuestra inversión es un error. Es un error. Algún mínimo riesgo hay que asumir, porque no se puede, o sea, no se puede nadar y guardar la ropa. O sea, no puedes pretender que tu dinero te rinda un 10% anualizado de aquí a que te jubiles, con lo cual, pues que fíjate qué bien, me he metido solamente este dinero y se me ha multiplicado por 5, que estupendo todo, pero sin riesgo. No, o sea, hay que asumir un cierto riesgo y la clave está en asumirlo con inteligencia. O sea, asumirlo de forma racional, asumirlo sabiendo que tenemos el plazo suficiente como para que sea eficiente asumirlo, conociéndonos a nosotros mismos como inversores y cuál es nuestro nivel de tolerancia al riesgo, buscando productos que realmente sean buenos para que nuestro riesgo esté bien gestionado. O sea, no hay que tenerle miedo al riesgo. Lo que hay que hacer es gestionar bien ese riesgo y hacer que el riesgo que asumamos sea acorde con nuestro objetivo financiero y con nuestro horizonte temporal. Pero si seguimos con esa mentalidad de no quiero perder ni un euro, yo quiero productos garantizados, pues bueno, pues así tienen éxito los fondos garantizados. Pues porque hay mucha gente que no sale de esa mentalidad. ¿Y qué pasa? Pues que al final no ganan prácticamente nada o incluso ganan cero, porque los garantizados de renta fija todavía te ofrecen una pizca, que es menos de lo que te va a dar una cuenta remunerada, pero es que los garantizados de renta variable, que son una locura de complicados, pero complicadísimos, no los entiende nadie, es que es muy posible que cuando acaba la vida garantizado tengas cero rentabilidad, con lo cual has tenido tu dinero parado, encima en un producto poco líquido, porque esas otras son muy poco líquidos los garantizados, y encima puede que ni siquiera hayas conseguido ninguna rentabilidad, con lo cual nosotros, francamente, no son, como dicen los ingleses, our cup of tea. Preguntan también, Ignacio, ¿cómo funciona el rescate del plan de pensiones si fallece el titular del plan? ¿Y cómo tributarían los herederos? Bueno, ya hemos dicho que los planes de pensiones entraban porque yo no pagaba rendimientos del trabajo, ¿no? O sea, yo no pagaba rendimientos del trabajo porque normalmente viene el rendimiento de trabajo de actividades económicas. ¿Os acordáis eso de los 100 y los 55 y tal? Como entraba por ahí, tiene que salir por el mismo canal. Va a salir siempre como un rendimiento del trabajo. El plan de pensiones es siempre un rendimiento del trabajo. Para ti o para tus herederos. O sea, eso es así. Entonces, se están dejando, estamos viendo muchos, se están dejando muchos planes de pensiones que no interesan en un momento determinado. O ya he rescatado la parte en la que tenía reducción de antes del año 2006 y me queda aquí pues un pico del plan de pensiones y, oye, tengo unos alquileres, no me interesa, tengo patrimonio suficiente, se lo voy a dejar a mis herederos. Y entonces, ¿Pero lo que hacen es toda que la se lo masa dejan a patrimonial de cara al impuesto de patrimonio, por ejemplo? no, los planes de pensiones están exentos en impuestos sobre el patrimonio. Vale, no Por para. ejemplo, También no que lo tenga tributan claro impuestos sobre el patrimonio y luego están fuera de la testamentaría, o sea, no de la masa hereditaria, o sea, no forman parte de la masa hereditaria, sino que se pone un beneficiario, ese beneficiario es el que toca. No he puesto beneficiarios, serán mis herederos legales. Entonces es eso, pasarán a ellos y ellos, una vez que lo tengan, podrán rescatar en el momento de la contingencia, que en este caso la contingencia es el fallecimiento, y podrán rescatarlo, tendrán una renta del trabajo. Podrán rescatarlo además en forma de capital o en forma de renta. Y tendrán siempre una renta del trabajo. Ahí lo tendrán que integrar como una renta del trabajo más y ahí es como tendrán que tributar. Y lo pueden también quedarse con el plan de pensiones que han heredado, por decirlo de alguna forma, incluso traspasarlo a su propio plan de pensiones. Y muchísima gente ahora que está recibiendo planes de pensiones vía herencia, lo que están haciendo una vez que lo reciben, ya tengo mi cartera de fondos de planes de pensiones, pues lo voy a pasar a uno de mis planes de pensiones que me gusta, con el que esté trabajando más. Entonces cogen y lo ponen allí y lo dejan y ya lo rescatarán pues, cuando les corresponda. Lo estamos viendo cada vez más, pero siempre como renta de trabajo. Una pregunta, Ignacio, si son varios herederos, se divide el número de participaciones entre los herederos, entiendo yo, ¿no? Totalmente. Si yo, por ejemplo, hay 2 hijos y imagínate que nos han puesto beneficiarios, ¿no? Y son mis 2 herederos legales. Vamos a poner que no hay cónyuge, porque si no es verdad que tendría derecho al usufructo de un tercio, etcétera, etcétera, porque es así, pero imagínate que solamente tienes 2 hijos, pues a cada uno le correspondería el 50%. Tengo 350 participaciones, pues 175 participaciones para cada uno de ese plan. Ese plan le pasa a ellos, que lo pueden rescatar en ese momento. Pueden decir, mira, ni tan siquiera quiero las 175 participaciones, rescátamelo y ese año me lo imputo yo como renta de trabajo. Pero normalmente lo que se está haciendo es el cambio de titularidad y una vez que los tienen, por regla general, o se ponen a rescatarlos, pero normalmente si suelen ser más jóvenes y tal y todavía tienen rentas del trabajo, lo que hacen es que lo integran con su propio plan de pensiones o lo dejan allí si les gusta que tienen. Eso lo estamos viendo muchísimo ahora. Pero siempre renta del trabajo, eso sí, siempre renta del trabajo. Preguntan también si hay algún momento en el que sea especialmente favorable desde un punto de vista fiscal empezar a aportar a un plan de pensiones.
si, por ejemplo, merece la pena esperar a una subida de tramo del IRPF, que a lo mejor de aquí a 2 años calculas que vas a ganar más dinero, que tu tipo marginal va a aumentar, y si crees que merece la pena esperar para entonces. Yo me atrevería a Yo decir creo que nunca merece la pena esperar. O sea, siempre el mejor que momento para invertir en cualquier producto financiero es ayer. O sea, ¿para qué sí, esperar? no, es Dentro que de es 2 años, así. cuando inviertas, Productos de ahorro a largo plazo, que son de acumulación, ¿qué tal? O sea, cuanto antes empiece mejor. ¿Qué ocurre? Oye, yo cuando tengo 25 años, pues puede ser que no tenga la capacidad de ahorrar 1.500 euros al año y tal, pero puede ser el momento para empezar a pensar en tener ese plan de pensiones y comenzar a poner. Ahora, es que ahora ya con los 1.500 en los planes individuales es verdad que dices, mire, pues puedo esperar a tener un pico de IRPF donde realmente ya estoy en tipos altos y tal. Pues que con 1.500 euros, pues cualquier momento es bueno, porque yo creo que es un más. O sea, lo que decía es que tienes que hacerlo al final. Es que si no. Entonces, bueno, sí, lo que está claro es que si un día ya estás en marginales de renta, pues aporta todo lo que puedas, porque eso que te lleva, ¿sabes? Es el 45% si estás en Madrid, o pensar que en una comunidad como Valencia puede llegar a ser el 54% de pago de impuestos. Entonces, siempre merece la pena. Siempre. vale. Otra persona dice, tengo un plan de pensiones de empresa y hemos comentado que se podrían retirar las aportaciones de hace 10 años. Ojo, las aportaciones de hace 10 años siempre y cuando se hayan realizado a partir de 2015. Todavía estamos en Y ojo, 2023. ojo, los planes de empresa suelen tener muchísimas más restricciones. Podría tener restricciones y no poder rescatarse, ¿eh? Pero O bueno, en sea, todo una caso, cosa... ojo con lo de los 10 años, porque eso es para aportaciones a partir de 2015. O sea, de momento, en 2023 todavía no hay nadie que vaya a poder sacar el dinero porque hayan pasado 10 años. O sea, esto, partamos de esa base. Además, lo que está diciendo Ignacio, los planes de empresa, porque al final lo importante es lo que venga en la propia descripción del plan. Eso lo dice mucho Ignacio. Que sí, que hay unas normas generales, Es que nos ocurre, etcétera, nos ha pero ocurrido mucho. ¿Verdad? cada plan de pensiones es un mundo y tiene sus propias normas, sus propias condiciones de rescate, etcétera. Enteraros muy bien del producto en el que vais a invertir porque cada uno tiene su aquel, ¿no? Entonces, decía la persona que preguntaba, ¿se podrían traspasar las aportaciones de estas que han vencido al cabo de 10 años a otro plan de pensiones, manteniendo el plan de pensiones de empresa con el resto de aportaciones realizadas? Te permite, se podrán hacer rescates parciales siempre y cuando hayan pasado más de 10 años desde las aportaciones. De todas formas, te diré que es un régimen que funciona en País Vasco desde hace mucho tiempo y la gente sí lo utiliza, pero lo utiliza cuando se aproxima la edad de jubilación o cuando se han quedado en una situación de desempleo. O sea, al final siempre tienes el supuesto excepcional de liquidez del desempleo, ¿no? De cierta manera. Entonces, es verdad que lo de los 10 años, o sea, no me parece una mala medida, pero en cierta manera yo lo que he visto por regla general es que la gente no suele tirar de este producto ilíquido. Si encima va dando buenos resultados el plan y no se están pagando muchas comisiones, la verdad es que lo lógico es tenerlo. Pero sí, claro, me imagino, se podrán hacer rescates parciales, por decirlo de alguna forma. Lo que no Sí. se puede es traspasar desde un plan de pensiones de empresa a un plan de pensiones individual. ¿Vale? Lo digo No, porque me da un poco la no, sensación de que lo que pregunta esta persona es eso, ¿no? En un momento dado han pasado 10 años y saco mi dinero y lo meto en un plan de pensiones individual. A ver, para solamente, que o lo metas sea, en un plan de pensiones individual, tiene que pasar por caja, tiene que pasar por tu cuenta corriente, tienes que pagar impuestos y luego ya lo puedes invertir en lo que quieras, en un plan de pensiones individual, en un plan de inversión, otra cosa es que ya no tengas una relación laboral con el empleador. Entonces ahí hay ciertos planes de pensiones de empresa que sí que puedes traspasar a planes individuales, pero mientras tengas la relación con el empleador, la relación laboral no, no se puede. Vale. Otra pregunta que nos hacen es, y además esto es una cosa que nos preguntan con relativa frecuencia, ¿puede una persona ya jubilada abrir un plan de pensiones o seguir aportando a un plan de pensiones? Esta es una buena, sí. Sí puedes, sí. Pasa es que ya no sería para la contingencia de jubilación, sería para la contingencia de fallecimiento o de dependencia severa, etcétera. ¿Puedes seguir aportando? Puedes seguir aportando a tu plan de pensiones una vez te has jubilado. Bueno, eso está claro, ¿no? O sea, yo soy jubilado y quiero abrir, estoy jubilado ya y quiero abrir un plan de pensiones, puedo abrirlo. Lo que pasa es que la contingencia de jubilación ya no me vale. Entonces me tendría que ir al resto de las contingencias. Hemos hablado principalmente de fallecimiento, ¿no? Tengo un plan de pensiones y lo que ocurre es que llego a la jubilación. ¿Puedo seguir aportando? Puedo seguir aportando, no hay ningún problema. Puedo seguir aportando para la propia contingencia de jubilación. Pero en el momento en que haga el primer rescate, ya el resto de aportaciones que haga serían para la contingencia de fallecimiento. ¿Vale? Eso es importante, eso me lo preguntan bastante.
Vale, tenedlo en cuenta porque, bueno, pues podéis ir aportando, pero no vais a poder sacar el dinero cuando queráis, como si fuese un fondo de inversión. Ya estaréis aportando con otro propósito, que sería ese, el que está comentando Ignacio, con lo cual, hasta que no se diera esa contingencia, ya no podríais recuperar el dinero. Preguntan también cuál es la regulación de los planes de pensiones. He puesto aquí en el chat la normativa que les rige, el link al BOE, donde aparece el Real Decreto del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, donde podréis ver pues, toda la normativa. De todos modos, os recomiendo que os metáis en nuestro blog de educación financiera, que ahí tenemos una sección especial sobre este tema. Dentro de la sección Invertir es fácil, que es nuestra sección de inversiones, tenemos una subsección, por así decir, que se llama Tu jubilación. Y ahí tenemos todo tipo de posts sobre el mundo planes de pensiones, las normas que lo rigen, etcétera. O sea que ahí vais a poderos informar de una manera un poquito más divulgativa, Sí. que como lo hace la norma, porque claro, la norma está muy bien, es lo que es, ahí sí que es impepinable, pero no es fácil de entender siempre, ¿no? Para un lego. Pero la norma, es verdad que justamente la norma de planes de pensiones, los 8 o 9 primeros artículos es que son la clave de todo prácticamente y son más o menos fáciles de leer, ¿eh? Sobre todo el 8, que es el de las prestaciones. Entonces, si alguien se quiere enfrentar a la norma, sobre todo los primeros artículos, luego ya se complica mucho, como todas las normas, pero que se puede leer perfectamente, ¿eh? Se puede leer. Preguntan también si hay varias preguntas que estoy viendo en el chat relacionadas con en qué producto pueden invertir, que si es buena idea cambiar ahora un plan de pensiones de no sé qué características, que si están buscando un producto más conservador, que si están buscando, por ejemplo, alguien pregunta si debería traspasar su fondo, o sea, su plan de pensiones de bolsa a otro de renta fija de cara a 2024. A ver, nosotros, como os decíamos antes, no podemos hacer recomendaciones de inversión porque no es el propósito de los webinars de MyInvestor, son webinars educativos, con lo cual no hacemos recomendaciones de inversión. Lo que hacemos es daros la información académica, ¿no? Teórica, para que vosotros tengáis vuestra cultura financiera y luego ya cada uno toma sus propias decisiones, ¿no? Ahora bien, sí que os digo que yo no creo que desde un punto de vista de planificación financiera, a ver si Ignacio está de acuerdo conmigo, no es buena idea ir haciendo timing con los planes de pensiones. En plan, no, yo creo que el año que viene va a ser el año de la renta fija. Voy a traspasar mi plan de pensiones de bolsa a otro de renta fija y al cabo de 6 meses. No, pues ahora creo que va a tirar mucho el value, con lo cual lo voy a traspasar a un producto que sea de bolsa value. Bueno, pues ahora no, yo no estaría haciendo cambios en función de nuestra visión de mercado. Ahora lo va a hacer mejor la bolsa americana, mañana lo va a hacer mejor la bolsa europea. Yo no especularía, no estaría pendiente de las tendencias de mercado con un plan de pensiones, porque son precisamente, si hay un producto del que deberías olvidarte, es de un plan de pensiones. O sea, yo escogería 1, 2, 3 planes de pensiones como mucho, cuyo nivel de riesgo, cuyo porcentaje de bolsa versus renta fija se adecue a tu horizonte temporal, y me olvidaría. Y ya cuando te vayas acercando a la fecha de jubilación, vas reduciendo el riesgo y vas aumentando el porcentaje de renta fija. Punto. No estaría pendiente de las tendencias y tal, porque es que tienen un plazo tan largo, están por encima de eso. O sea, al final... Sí, yo sí, aquí, y un poco porque yo también lo hago, pero que es lo mismo, ¿eh? Sí, tener un plan que sea tu plan central, ¿no? Y luego puedes tener en un momento determinado alguna otra cosa pequeña de planes y tal, que ahí sí que puedes decir, oye, pues me voy a meter en este indexado, a ver si funciona o no funciona. Pero principalmente apostar por un plan y por una estrategia a largo plazo. Eso yo también lo creo. Pero vamos, es verdad que yo... Pero bueno, que esto también es muy personal, ¿eh? O sea, no hay verdades absolutas. O sea, uno en esta vida puede ser táctico si quiere y puede invertir intradía si le place y a lo mejor esto le sale fenomenal. En mi opinión, si es a muy largo plazo una inversión, quizá no compensa tanto lo de ser táctico. Más que nada porque nos vamos a pasar la vida siendo tácticos los 20, 30 años que nos queden para jubilarnos. Y oye, quizá para otras metas financieras a más corto plazo, pues a lo mejor sí, pero para esa, pues oye, píllate 1, 2, 3 planes de pensiones y échate a dormir. Que para algo que va a quedarse ahí, a chup chup, pues para qué complicarse, ¿no? La vida, no sé, esa es mi visión. Otra persona pregunta con respecto a la promoción de MyInvestor, la que os hablábamos antes, que es con respecto a unos fondos que nosotros comercializamos, unos planes de pensiones, perdón, que nosotros comercializamos, premiamos con un 2,5% TAE
en la cuenta remunerada si traes 3.000 euros de inversión y pregunta a la persona, bueno, pero ¿cómo es eso posible si solamente se pueden invertir 1.500 euros al año? Bueno, pues porque puedes o bien invertir 1.500 euros al año, o sea, los 1.500 de este 2023, más traspasar otros 1.500 que ya tengas en otro plan de pensiones a uno de estos planes de pensiones de MyInvestor, o bien incluso no invertir nada y directamente que esos 3.000 euros vengan vía traspaso, ¿vale? O sea, puede ser inversión más traspaso o puede ser solamente traspaso. La cuestión es que traigas 3.000 euros a estos planes de pensiones de MyInvestor que forman parte de la promoción. Para no aburriros, en el link que os ponía antes en el chat, que es la parte de planes de pensiones de la web de MyInvestor, pues veis cuáles son los planes de pensiones que están adheridos a la promoción. Y si no lo podéis ver en el chat, porque a lo mejor estáis viendo este webinar en diferido en YouTube o en nuestro blog, pues ya sabéis que os metéis en la página de MyInvestor, que es muy intuitiva, y ahí en la parte de planes de pensiones encontráis la promoción y las características. No dudéis, por supuesto, en preguntarnos o en llamar la atención al cliente o en preguntarnos en redes cualquier duda que tengáis. Pregunta otro. ¿Con 45 años recomendaríais a alguien invertir en un plan de pensiones indexado o ya es demasiado tarde? A ver, uno, nunca es demasiado tarde para invertir en planes de pensiones. Al revés. O sea, precisamente, si piensas que es demasiado tarde, pues entonces ponte ya. Porque, aparte, si tienes 45 años, eres muy joven y todavía te quedan muchos años por delante hasta que te jubiles, lo más probable, ¿no? O sea, que aún tienes 20 o 20 y pico años para que tu dinero te vaya rindiendo y se vaya poniendo a trabajar para ti. A golpe de 1.500 euros anuales, pues oye, vas a poder acumular un buen patrimonio si la rentabilidad es más o menos interesante de aquí a que te jubiles. E incluso no es descartable, que esa es otra, que el día de mañana haya otro gobierno que tenga otra sensibilidad con respecto a la fiscalidad de los planes de pensiones y que vuelva a elevar este máximo de inversión, porque no siempre han sido 1.500 euros lo que se podía invertir en planes. Hace unos años eran 2.500, 3.000, e incluso 8.500, incluso 12.500 han podido llegar a invertir. Entonces, nunca se sabe si de aquí a X años nos van a volver a aumentar el umbral. Así que, pues sí, puedes invertir en planes de pensiones, pero ya que sean indexados o no, no tiene nada que ver ni con la edad que tengas, ni con nada. O sea, eso simplemente es la estrategia que sigue el plan, que a ti te convenza más o te convenza menos. Pero lo mismo sucede con los fondos de inversión. Tú puedes invertir en fondos de inversión cuando quieras, con el objetivo financiero que sea, y que elijas un fondo indexado o un fondo de gestión activa solo depende de tu convicción personal, de que a ti te gusten más los productos indexados, pues porque creas que batir al índice es muy complicado, o seleccionar productos que sean capaces de batir al índice es difícil y dices, bueno, pues mira, yo un indexado y me quito de problemas, o no, o que digas, mira, yo, ¿por qué conformarme con lo que da el índice cuando hay productos que lo hacen mejor? Y entonces busques esos productos. Pero es más una convicción personal tuya como inversor que algo que esté condicionado a la edad que tengas o a las circunstancias del producto. Luego dice otra persona, cuando rescatas debes ir organizando de forma muy controlada este rescate, ya que puedes subir tu tipo marginal. El rescate completo es imposible ya que el tipo es altísimo. Comenta alguien en el chat. ¿De acuerdo? Excel y hacer un cálculo. Si ahí lo que hay que hacer es un cálculo de diferentes opciones. O sea, no hay nada como utilizar un pequeño Excel. Entonces, yo voy a ganar tanto este ejercicio. Hay veces que resulta muy interesante el rescatar una parte sustancial del plan. Por ejemplo, pensar en, es que claro, esas cosas no las encontramos a veces. Pensar en convenios especiales con la Seguridad Social, donde yo me he ido de la empresa antes o me han echado de la empresa antes de alcanzar la edad de jubilación, por lo tanto puedo anticipar una parte del rescate del plan. Y resulta que además lo que tengo es un convenio especial con la Seguridad Social que le estoy pagando 1.000 euros todos los meses, que además son un gasto que se desgrava en la declaración del IRPF. Y no es que empiece desde cero, es que empiezo desde menos 12.000 en algunos casos. Por lo tanto, igual ahí te merece la pena rescatar el plan. O sea, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. El año en que me jubilo, por ejemplo, pues oye, pues igual no me merece rescatar porque ese año todavía tengo parte de mis rentas del trabajo, accedo a la jubilación, igual el año de empezar es el año siguiente. Si tengo rentas de alquiler, por ejemplo, que suman, y ya lo sabéis, a la renta general de la base imponible, pues ahí hay que considerarlo también. No hay nada como hacer una pequeña planificación
información. Entonces, a ver, y por eso a mí me gustan mucho los rescates de planes de pensiones donde soy yo el que voy marcando el ritmo. Oye, pues voy a ir rescatando, voy a ir pidiendo todos los años a la gestora que me dé, pues este año 10.000, el año que viene 5.000, el año siguiente que me viene muy bien porque he tenido algún gasto deducible más o menos importante, pues 20.000 o 30.000 y ir viéndolo, ¿no? Hasta que liquide el plan. Pero no hay nada como hacer un cálculo. En el momento en que me enfrento a eso, coger todos mis planes de pensiones, ver cuál es la previsión de rentas que voy a tener y empezar a ver con los tipos impositivos que me aplican, y ya sabéis que hay alguna reducción adicional en el caso de que sea unos mínimos personales más altos, en el caso de que sea mayor de 65 años, etcétera, etcétera. Pues todas esas cosas hay que considerarlas. Nosotros lo hacemos muchas veces para algunos de nuestros clientes, pues no es complicado y es simplemente mirarlo. Y tener un diálogo, llega un momento en que tienes que tener un diálogo con la gestora, en cierta manera, con la gestora, con tu banquero, tal, para comenzar a rescatar, ¿vale? Pasamos Eso ya es muy a la última importante. pregunta, porque es que son y 26, estamos ya casi fuera de tiempo y te voy a pedir, Ignacio, que la respondas brevemente porque estamos ya, se nos ha ido un poquito de las manos la duración. Ha habido muchísimas preguntas, está claro que es un tema que interesa, así que, pues bueno, pasamos ya a la última pregunta, que es un matrimonio de jubilados y pregunta la persona, pues oye, además de los 1.500 euros que yo estoy aportando, ¿puedo aportar 1.000 euros al plan de pensiones de mi mujer y de esa forma desgravarme 2.500? O sea, los 1.500 que estoy aportando al mío más los 1.000 que estoy aportando al de mi mujer. Sospecho que no, ¿verdad, Ignacio? Siempre cuando se cumplan los requisitos, yo entiendo que no hay ningún problema. El problema es que una vez que yo ya he accedido a la jubilación, todas las aportaciones que yo esté haciendo son para la contingencia de fallecimiento. Es algo que no voy a rescatar yo. Rescatarán mis herederos, pero yo no. Igual, cuando hago el plan de pensiones de mi mujer, pues lo mismo. O sea, me imagino que rescatarán sus herederos. No sé si ella también ha accedido a la jubilación o no, pero los rescates que se hacen a partir del acceso a la jubilación son para contingencia de fallecimiento, ¿vale? O sea, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, siempre y cuando se hayan rescatado los planes de pensiones. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues con esta pregunta ya damos por finalizado el webinar de hoy. Simplemente recordaros que la grabación de este webinar y el audio en formato podcast va a estar disponible a partir de mañana en el blog de MyInvestor. Ya sabéis que tenemos un blog de educación financiera con todo tipo de contenidos formativos relacionados con el mundo de las inversiones, de las finanzas personales, y en este blog, que se llama MyBlog, podréis encontrar pues, los webinars que vamos realizando, pues estas grabaciones, estos podcasts, para que, bueno, pues los que no hayáis podido asistir hoy o los que habéis asistido hoy pero queréis repasar alguna de las cosas que hemos estado comentando, pues que sepáis que a partir de mañana los tenéis disponibles. También os invito a que os deis una vuelta por este blog porque, como os digo, tenéis un montón de contenido. Por ejemplo, planes de pensiones. Pues os decía antes, hay una sección que es específica sobre este tema, sobre el ahorro para la jubilación. En la parte de los podcasts, además del audio de los webinars, también tenemos podcasts educativos muy cortitos, de 5 minutos cada uno, y tenemos una familia de podcasts, una carpeta que es solamente sobre planes de pensiones. O sea, que si tenéis dudas, pues mira, ahí mientras os hacéis un café, mientras estáis en el coche de camino al trabajo, pues ponéis ahí unos cuantos podcasts de planes de pensiones. Tenemos incluso un consultorio de dudas de educación financiera al que nos podéis escribir y plantearnos, pues aquellos que nos hayáis preguntado en el webinar de hoy no nos haya dado tiempo a responderos, o los que estéis viendo esta grabación en el blog o en nuestro canal de YouTube, que también lo subimos a YouTube, pues nos preguntáis por ahí. Así que, bueno, este es el último webinar de 2023. Aprovecho para felicitaros a todos las Navidades, que paséis unas fiestas maravillosas y os deseo también una feliz salida y entrada de año y un próspero año nuevo. Y, por supuesto, darte las gracias, Ignacio Jiménez, subdirector de Planificación Financiera de Ambank, por acompañarnos hoy y por ayudarnos tanto a entender un poquito este producto. Un placer. La verdad es que me encanta estar aquí y lo de la formación financiera es que me parece súper importante. Esa es la verdad. Y lo hacéis muy bien, muy bien. Esa es la verdad. Así es que encantado. No será la última vez que me veáis por aquí. Claro. Pues oye, te tomo la palabra, Ignacio. Pues lo dicho, Claro que sí. muy felices fiestas a todos y que paséis una buena tarde. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.